vez más, aquí en Like a las 10 hemos tenido música, hemos tenido arte, muchísimas cosas han pasado en este programa. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo hicimos repaso informativo y vimos hiperrealismo, hablamos del toque de espagueti y ahora nos toca hacer el repaso internacional que está pasando en el mundo y por eso, como siempre, lo tenemos al único e inigualable Augusto Abril Fox, nuestro analista internacional. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido una vez más. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muchas gracias. Bueno, siempre es un placer tenerte aquí en Like a las 10 porque tenés una manera de explicar los hechos internacionales de una manera muy fácil y sencilla. Tenemos que empezar, uno de los temas que tenemos que tocar hoy es un posible enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Sí, tal cual. De hecho, eso remonta en realidad, es que se han dado algunos movimientos y remonta al conflicto que se había desarrollado en los últimos tiempos, donde han existido denuncias porque se plantea justamente que Rusia ha avanzado sobre territorio de Ucrania en la zona limítrofe. A esto también hay que agregarle que Rusia ha denunciado que han existido algunos movimientos y algunos ataques, no con daños humanos, pero sí están planteando que han existido movimientos bélicos en la zona y es desde acá de donde se han, sensibilizado los ánimos. Hay que ver cómo evoluciona en el sentido de que sobre este tema se manifestó la comunidad internacional y de hecho se aplicaron algunas sanciones con la intención de que Rusia no avance más sobre las zonas de competencia que hace referencia a la zona de Crimea en Ucrania. Así que hay que estar atentos en relación a cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando y justamente también en este contexto donde han existido algunas diferencias entre el gobierno de Joe Biden y el de Vladimir Putin, ver de qué forma se maneja Estados Unidos, de qué forma también se va expresando lo que es el bloque de la Comunidad Europea. Ahí hablabas de ciertos, se podría decir, factores o actores dentro de este conflicto, no solamente, Biden, Johnson también, las regiones separatistas en Ucrania. Hay varios sectores que están involucrados en este conflicto, o al menos eso dicen, ¿no? Y eso se nota en sus declaraciones. Tal cual, de hecho, en relación a lo que te referís en cuanto a los sectores separatistas, justamente es ahí donde están generando críticas desde Ucrania, dado que es mucho más fácil para Rusia poder generar algún tipo de acompañamiento o de estrategia con el apoyo político y bélico de estos sectores. Así que es por eso, como te comento, que es una situación que hay que llevarla en el día a día, justamente para ir interpretando de qué forma se desenvuelve. Bien, y viniendo aquí un poquito al país, John Biden, el presidente de Estados Unidos, se contactó con Alberto Fernández y lo invitó a una reunión virtual sobre el cambio climático. Exacto, de hecho es un evento que se va a llevar a cabo entre el 22 y el 23 de abril, es una actividad, podríamos decir, de las más importantes a nivel global, va a ser vía Zoom, pero la importancia que genera esto es justamente la participación de la Argentina en eventos de esta calidad de discusión, de esta calidad de importancia. Alrededor de 40 países van a ser los intervinientes. A nivel latinoamericano, los invitados han sido México, Argentina, Chile y Colombia, y Brasil, lo cual pone en boga a la Argentina, y no desde la perspectiva de Brasil, donde Brasil está visto como la oveja negra, podríamos decir, dado a las políticas que se han aplicado en materia medioambiental en la gestión de Jair Bolsonaro y las diferencias habidas en relación al tratamiento de la Amazonía. Así que la verdad que es algo muy interesante. Después, por otro lado, en materia política es todo un gesto hacia el gobierno de Alberto Fernández, en el sentido de que por ahí existen especulaciones por la salida de la Argentina del Grupo Lima, pero se han emitido cartas mutuas entre ambos presidentes y se manifiesta una intención podríamos decir, de buen trato, sobre todo entendiendo también la necesidad por parte de Estados Unidos de repuntar políticamente a nivel regional y tratar de avanzar sobre los sectores que China y Rusia han generado un crecimiento importante. De hecho, de aquí también a tener en cuenta por ahí este estoqueo de alrededor de 50 millones de vacunas para el COVID-19 de la empresa AstraZeneca, con las que cuentan,
y con las que la Argentina ha manifestado alguna intención de compra, y ahí también podría llegar a existir otro nexo, otro lazo con el gobierno de Joe Biden, como te digo, justamente con el objeto, con la idea, la intención de generar negociaciones en las cuales buscan que Estados Unidos genere un crecimiento en Latinoamérica donde puedan reducir justamente la apuesta de China y de Rusia. Claramente que es un gesto político la invitación, como bien vos decías. El tema me llama la atención, cambio climático, medio ambiente, recordando que Trump salió, bueno, cuando fue presidente, Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, ¿verdad? Exacto, de hecho, hizo referencia en su campaña Joe Biden, y también lo postuló apenas asumió, a lo que hace al regreso de Estados Unidos al Acuerdo del Cambio Climático, al Acuerdo de París, y justamente tratando de buscar herramientas que mediante el multilateralismo y el intercambio con los miembros más importantes de estos espacios pueden llegar a potenciar medidas conjuntas para tratar de encontrar respuestas efectivas y rompiendo con la lógica del negacionismo que se había aplicado en perspectiva principalmente referenciado por el rol de Donald Trump como presidente. Bueno, y al principio del programa lo estábamos adelantando un poco cómo Fernández está abriendo, digamos, las relaciones con otros presidentes, las relaciones internacionales entre países. También habló con Vladimir Putin, el presidente de Rusia lo llamó para ver cómo se encontraba de salud. Sabemos que Alberto Fernández tiene COVID-19 y se habló también, lo decías, sobre los acuerdos que se pueden llegar a tener con Estados Unidos para tener nuevas vacunas. También se habló sobre el Sputnik V y tener también más dosis que lleguen a Argentina, Augusto. Exacto, de hecho esta comunicación telefónica por parte de Vladimir Putin hacia Alberto Fernández no es simplemente un contacto telefónico, sino que tiene una connotación política absoluta. De hecho, hace algunos días ya se estaban comunicando desde el Instituto Gamaleya de Rusia con el gobierno de Alberto Fernández para conocer el estado clínico, para saber de las distintas situaciones que está atravesando en su COVID, pero esto lo que ha buscado justamente es tratar de plasmar y potenciar las vinculaciones. De hecho, en la comunicación, Vladimir Putin en más de una ocasión le hizo referencia a Alberto Fernández de su intención de potenciar los vínculos, los intercambios con la Argentina, además de esperarlo personalmente en Moscú para poderse encontrar justamente cuando esto se pase, cuando la situación mejore. Pero existe un interés muy concreto, muy real por parte de Rusia para con la Argentina con el objeto de potenciar distintas acciones desde lo comercial, desde lo científico, lo sanitario. Y por otro lado, lo que charlábamos recién en relación al interés también de Joe Biden. De acá en más el desafío de la gestión de Alberto Fernández de potenciar estas situaciones y de tratar de llegar a acuerdos que justamente le permitan poder posicionar a la Argentina en una discusión internacional con una lógica multilateralista, y que justamente el argumento del diálogo con uno no sea el cierre con otro, y que la Argentina pueda cumplir un rol importante a la hora de generar estas instancias, ¿no? Bien. Y ahora vamos a pasar a Latinoamérica, porque en cada salida que tenés aquí en Laica a las 10 hablamos de las elecciones presidenciales que se están dando en Latinoamérica y cómo se va diagramando toda nuestra parte, en realidad toda Latinoamérica, con las nuevas elecciones. Ahora tenemos que hablar de Ecuador y también tenemos que hablar de elecciones en Perú. Exacto, de hecho este domingo se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Perú, donde llegan prácticamente 6 candidatos con un empate técnico. Hay un candidato que tiene una pequeñita diferencia, pero los otros 5 están ahí porque de hecho las mediciones dan entre 6 y 9 puntos, y los márgenes de error podrían llegar a colocar a cualquiera de estos candidatos en una potencial segunda vuelta, dado que esa sería la única certeza que darían estas elecciones en Perú, una segunda vuelta prácticamente confirmada, porque las diferencias entre un primero y un segundo no podrían definir al presidente. Así que en un marco en el cual hay 4 candidatos de derecha, podríamos decir un populista que toma algunas cuestiones de derecha y otras de centro izquierda, y por otro lado tenemos a una sola candidata podríamos decir de centro izquierda, con posibilidades de ganar. Después la izquierda tiene un candidato un poco más radicalizado, por lo menos así ha sido analizado en los medios peruanos, que es Pedro Castillo, pero que no tendría chances de poder llegar a una segunda vuelta.
Así que en este contexto vamos a tener resultados este domingo, o tendencias por lo menos, que nos vayan a manifestar cuál va a ser el desafío para Perú en relación a los próximos 4 años, con las características que representan cada presidente y teniendo en cuenta el contexto sociopolítico en el que se han desarrollado estas situaciones, ¿no? Bueno, veremos con la cantidad de candidatos que hay. Muchas encuestas hablaban de que no existía un candidato favorito allí tampoco, así que se verá también cuál será el resultado de estas elecciones. Exacto, así que bueno, tanto en Perú como en Ecuador, donde en Ecuador ya la segunda vuelta se dispute entre Andrés Arauz, el candidato del fin de Rafael Correa, y Guillermo Lasso, podríamos decir el candidato de centro derecha de las corporaciones, y es ahí donde se va a definir y encontrar cuál va a ser el norte también de estos dos importantes países latinoamericanos. Augusto, muchísimas gracias por este contacto y nos vemos la semana que viene. Por supuesto, les dejo un abrazo grande. Igualmente, muchísimas gracias. Ahí está entonces Augusto Grilli Fox, nuestro analista internacional, que como lo dije al principio, realmente es impecable para explicar todos estos temas, que son complicados porque es mucha política internacional, son muchas relaciones internacionales y conflictos internacionales de los que nos hablas y nos informa. La semana que viene vamos a seguir ahondando en las elecciones de los diferentes presidentes latinoamericanos y obviamente lo que pasa en el resto del mundo. Vos nos podés ver por el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD o si no por www.unidiversidad.com.ar. Te informas en el portal de noticias y también podés ver ahí Señalú. Nos vamos a un breve corte y ya regresamos con más Like a las 10.